bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Quiero que pongas atención a esto. Esto fue antes de que ellos hubieran hecho algo. En otras palabras, no se lo merecían. No merecían ni el bien ni el mal. Dios escogió de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. En el caso de Jacob, fue elegido porque él era el que Dios quería llamar, no por nada que él hizo. Entonces quiero, hermanos, que pienses por un momento en la forma en que tú has sido llamado. Si tú tienes un buen tiempo en el Evangelio, tienes un ministerio, piensa: ¿te lo merecías acaso? O sea, ¿hiciste algo? Sencillamente fue Dios el que te llamó. Déjenme decirles algo, hermanos, y en esta campaña voy a abrirles mi corazón y voy a decir algunas cosas, ¿verdad?, que yo tengo ahí. Por ejemplo, hermanos, yo les he dicho muchas veces, yo nunca pensé, hermanos, ni en mis sueños más, estar delante de ustedes dándoles la palabra. Yo nunca pensé en mi vida que yo fuera el pastor de la iglesia Buen Pastor. ¿Sabe, hermano, que esta iglesia es una iglesia que tiene muchísimos años? Fue de las primeras iglesias hispanas en Estados Unidos. Y, hermanos, cuando el hermano, ¿verdad?, pues murió el fundador, hermano Tony Gamboa, después su esposa, pues había mucha gente que tal vez hubiera querido ser el pastor de la iglesia del Buen Pastor. Pero por alguna razón que yo no entiendo, hermanos, porque hay mucha gente que tiene mucha más capacidad que yo, que tiene mucha más, o sea, es totalmente diferente. Entonces yo no entiendo por qué Dios me llamó a mí, pero eso es lo que hace Dios. O sea, nosotros no hicimos nada realmente, sencillamente nos llamó. Yo siempre les he dicho, yo nunca dije que quería ser pastor, hermanos. Hay mucha gente que dice, ¿verdad?, yo oro y este va a ser pastor, o yo anhelaba. No, yo nunca anhelé eso, hermanos, la verdad. Mi esposa, fíjense, siempre me dice, siempre ella creció en el Evangelio, y siempre ella lo que menos quería era ser esposa de un pastor, porque ella sabía lo que pasaban los pastores. No, yo qué voy a hacer. Cuando decían, no, yo qué voy a ser esposa de pastor. Y miren, hermanos, o sea, y yo quiero que tú pienses en tu llamado, a donde Dios te ha puesto ahorita. Realmente Dios fue el que, no hiciste ni bueno ni malo, sencillamente Dios escogió tu llamado. Ahora, fuimos llamados para el propósito de Dios. Fíjate lo que dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, hermanos, estamos hechos para un propósito. Luego dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, este versículo enseña algunas verdades importantes. En primer lugar, dice que somos hechura de Dios. Quiero que encierres en un círculo esa palabra, hechura de Dios. La palabra hechura, hermanos, en el griego es la palabra poema. O sea, tú eres un poema de Dios. Eres la obra maestra de Dios. Por eso pero eso, hermanos, eso de que tú eres la obra maestra de Dios, solo aparece cuando cumples con tu llamado. Tal vez alguno, ¿verdad?, si voltea al lado dice, no, que va a ser una obra maestra de Dios, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra, hermano. Pero eso solamente aparece, hermano, cuando cumples con tu llamado. Tú no fuiste puesto en este planeta para ocupar espacio, solamente para ocupar espacio y para morir. No fuiste hecho aquí para ser simplemente un consumidor. Fuiste puesto aquí para ser un contribuidor, o sea, para hacer una contribución con tu vida. Y la Biblia, hermanos, llama a esa contribución en tu vida tus buenas obras. O sea, es parte de tu llamado. Tú eres hechura de Dios, creado para hacer una contribución, la cual Dios preparó de antemano para que la hicieras. O sea, eso significa, hermanos, que mucho tiempo antes Dios pensó en ello. Y eso, hermanos, nos lleva al tercer principio con respecto al llamado. Y es Dios me escogió y me llamó desde antes que naciera. Esto es algo tremendo, hermanos. O sea, no sé si te has puesto a pensar, pero es algo tremendo. A veces es difícil de asimilar esto, pero Dios nos escogió y nos llamó desde antes que naciéramos. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 1:15.
Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego después, si vamos al Antiguo Testamento, en Jeremías 1:5 dice: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre. Otra versión dice: te di por profeta a las naciones, ¿verdad? Y luego en Isaías 44:2 dice: yo soy tu Dios, tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. Hermano, ¿sabe qué? Este va a ser nuestro versículo para memorizar esta semana. Así que quiero que lo hagamos en detalle este versículo. Dice dos cosas. En primer lugar dice: yo soy tu Dios, tu creador. Ponga atención en esto porque es vital. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el que diga Dios: yo soy tu Dios, tu creador? Esto significa, hermanos, que tú no eres un accidente. Fuiste elegido de manera intencional, de manera única, creado y llamado por Dios. Ahora, ¿por qué es importante que pienses que no eres un accidente? Porque si tú piensas que eres un accidente, vas a vivir de esa manera. Vas a ir por la vida accidentalmente, sin ningún propósito, sin ninguna dirección. Tú no eres un accidente. Dice: yo soy tu Dios, tu creador, no eres un accidente. Luego dice: yo te formé desde antes que nacieras. Esto significa que somos profundamente amados, hermano. Estuviste en el cuidado de Dios cuando aún estabas en el vientre materno, incluso cuando estabas creciendo dentro de tu madre. Entonces quiero que memorices este versículo porque te va animar en los días que te sientas desanimado. Cuando sientas que tu vida es un accidente, cuando sientas que a nadie le importas, a Dios le importas. Cuando sientas que tu vida no tiene un propósito, Dios planeó un propósito para tu vida antes de que nacieras. Así que vamos a aprenderlo, hermano. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio ahorita de memorización. Es un versículo muy corto. Vamos a decirlo en voz alta. Vamos a decir primero al principio, la cita al principio y al final. Vamos a ir, a ver, repitan: Isaías 44:2. Yo soy tu Dios, tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. ¿Dónde está ese verso? Isaías 44:2. Yo sé que son traviesos, ya lo están viendo acá. Aquí está, acá arriba, mira, ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, ya está también acá. Otra vez. Pero traten de cerrar los ojos y aprendérselo. ¿Qué dice Isaías? Dice Isaías 44:2. Yo soy tu Dios, tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. Otra vez, Isaías 44:2. Yo soy tu Dios, tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. ¿Alguien lo puede decir con los ojos cerrados? ¿Algún valiente? Y qué bárbaro, no todos, por favor. A ver, hermano Rubén. No ve aquí arriba. Yo te formé antes que nacieras. Isaías 44:2. Ahora, puede ser, hermanos, que para algunos de ustedes es el primer versículo bíblico que has aprendido. Estos versos están en los pequeños marcadores, ¿verdad?, que les vamos a dar. Son los versos claves. Ustedes van a recibirlos, ¿verdad? Los de la mañana, para el grupo que está en la mañana, pues ya se los dimos, ¿verdad? Pero ustedes lo van a recibir en su grupo pequeño durante la semana. Entonces, al final de la campaña, tú vas a tener 6 versos principales de la Biblia en tu mente para recordar. Ahora, hay una cuarta cosa que la Biblia nos enseña acerca de nuestro llamado. Y esto es muy importante, hermanos. Mis pecados y errores no cambian mi llamado. Mis pecados y errores no cambian mi llamado, el llamado de Dios para mi vida. No importa qué tan difícil haya sido tu vida, no importa qué tan malas hayan sido las decisiones que has tomado en el pasado, no ha cambiado el llamado de Dios para tu vida. O sea, quiero que entiendas eso. El llamado que Dios te dio antes de que nacieras, el llamado que Dios te dio cuando fuiste salvo, es un llamado que estará ahí para siempre. Ahora, de que tú no lo sigas o que tú no quieras otra cosa, pero va a estar ahí.
Hermanos, un buen ejemplo de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, antes de convertirse en apóstol, fue un hombre, ¿verdad?, con un temperamento muy fuerte, no muy agradable. Pero aún así, hermanos, Dios lo llamó a ser apóstol. Ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 13 dice, Pablo dice, Él me consideró digno de confianza y me diseñó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Hermanos, la mayoría de nosotros hicimos cosas malas antes de conocer a Dios. Y aún conociéndole, muchas veces nos equivocamos, nos hemos equivocado. Pero como vemos en el caso de Pablo, todo lo que hizo no cambió el plan de Dios para su vida, el llamado de Dios. Hermano, quizás tú has sido maltratado o maltratada en la vida. Quizás has sido traicionado, has sido rechazado. Algunos tal vez han sido víctimas de abuso. Pero ¿sabes qué? Eso no cambia en nada tu valor. Eso no cambió y no va a cambiar en nada tu valor. Y tampoco ha cambiado el llamado de Dios para tu vida. Todavía eres hechura de Dios, todavía eres la obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios dice que incluso puede tomar esas cosas negativas y sacar algo bueno de ello en tu vida, si tú se lo permites. O sea que yo sé que hay tantas experiencias que tenemos, pero hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad?, de que Dios no desperdicia nada. O sea, ese dolor, ese problema, esa crisis que tú tuviste, Dios lo quiere usar para bendecir a otros. Aún las cosas malas que te sucedieron en la vida, Dios las usa para bendecir a otros y para que tú cumplas tu llamado y tu propósito. Mis pecados y mis errores no cambian el llamado de Dios. Hay una quinta cosa, hermanos, que aprendemos sobre el llamado de Dios. Y esto casi es lo mismo que el otro, pero sí tiene alguna diferencia. Y es lo siguiente: mi llamado es permanente. Me costó un poquito, ¿verdad? Un poquito discernir esto porque ¿verdad? A veces como que, bueno, decimos, hay personas que tal vez tienen un llamado, pero ya no están ellos ahí. Bueno, lo que quiero decir con esto es de que siempre voy a tener ese llamado. Ahora, si yo deliberadamente me aparto, ¿verdad?, no quiero hacer las cosas, pues sencillamente no lo voy a hacer. Pero hay un versículo en la Biblia, hermanos, en Romanos 11:29, que tú lo has visto tal vez otras veces, pero dice lo siguiente: dice, los dones de Dios y su llamado son irrevocables, dice. Ahora, yo sé, hermanos, que aquí hay gente que sabe de la Biblia, ¿verdad? Y que tal vez tú, si sabes de la Biblia, estás pensando, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo habla de los dones y los talentos, ¿verdad?, que dice que al que no los trabajó se le quitaron, dice, quítele esto y dale al que tiene más, ¿verdad? Porque al que tiene, dice, como dice, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le va a hacer, el que tiene se le ha quitado. Entonces uno puede decir, bueno, pues eso se está contradiciendo. No, hermanos. Dios usa todas esas ilustraciones, ¿verdad?, para hacernos ver de que no es que Dios nos quite eso. Pero hay un dicho que dice, ¿verdad?, o lo usas o lo pierdes. ¿Pero qué significa eso? Por ejemplo, hablando, me costó un poco esto, pero el ejemplo más así que yo encontré es hablando de tus músculos, ¿verdad? Si tú no usas tus músculos, si tú no usas tus piernas, después no te van a servir, pero se te quitaron, o sea, los tienes todavía, sencillamente no los estás usando. Entonces no es que Dios te los vaya a quitar, pero el sentido es de que si no usas eso, alguien más los puede usar. Pero aquí la palabra de Dios dice que los dones de Dios y su llamado, dice, son irrevocables. O sea, en otras palabras, tu llamado es permanente. Otra vez, lo que este verso nos enseña es que no importa lo que pase, tus dones y tu llamado son permanentes. Yo estaba pensando, ¿verdad?, cuando en esta parte, tengo un amigo que yo sé que él tiene un llamado para pastor. Entonces
Él muchas veces ha dejado el pastorado por diferentes situaciones, pero cada vez vuelve otra vez. Fíjense, como que algo lo hace volver. Me acuerdo, un día me dijo, hermano, fíjese que estoy trabajando con otro pastor, pero queremos orar, queremos que nos presta la capilla de su iglesia, porque es amigo mío, ¿verdad? Para que vayamos a orar. Entonces digo, ok, hermano, véngase. Y venían los sábados a orar, y resulta de que después de un tiempo todos los hermanos lo seguían a él, fíjense. Y entonces pues el pastor se enojó, ¿verdad? Y lo echó, pero lo que le quiero decir es de que tiene ese llamado y no importa lo que él haga, no importa, de todos modos termina pastoreando, ya sea un grupo de empleados, ya sea, pero está ahí. Los dones de Dios y el llamado son irrevocables. Sexta cosa, y eso es algo muy importante también, necesito de otros para cumplir mi llamado, o en otras palabras, mi llamado está conectado con el de otros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Esto es importante, no puedo cumplir con mi propósito o con mi llamado en la vida a menos de que esté conectado con otros. Es como las partes del cuerpo. Eso lo vamos a tratar bien cuando tratemos el tema de llamados a pertenecer. Es algo tremendo que vamos a ver. Pero solamente algunas cosas.